Muchísimas gracias, señoras y señores, y también para nuestra invitada de hoy, la asambleísta de Imbabura, Silvia Salgado, a quien le damos la cordial bienvenida, en un espacio de tiempo polémico, también diría, en donde ya acudimos y sabemos de cuáles son las situaciones que se han dado a nivel nacional. Hay un desenlace con la caída del presidente de la Asamblea y con el anuncio de un juicio político al fiscal Carlos Vaca Mancheno. ¿Cuál es la situación, Silvia, tomando en cuenta que no se le vio a usted? Y la gran pregunta que se hace la población, principalmente imbabureño, ¿dónde estuvo Silvia Salgado durante esa sesión? Sí, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias Patricio. A ver, lo que se dio, el desenlace de los hechos el día viernes, no fue porque el viernes sucedió, ya se había analizado políticamente y bueno, Silvia Salgado ha sido parte inclusive de esas reflexiones y públicamente lo hemos expresado que era necesario la comparecencia de las dos autoridades. Ese es el primer hecho, antes del viernes. Segundo, de que el propio presidente Lenín Moreno, y hay que decirlo aquí con propiedad, con nombre, tomó una posición política y sugirió a la Asamblea Nacional de que los errores de una persona, de un militante, y en este caso de una autoridad, no puede acarrear a una institución al caos. Y que esa sugerencia era precisamente de hacerse a un lado o de tomar una decisión frente a aquello. Entonces, estos dos elementos estaban ya decididos con anticipación y se preveía que en esta semana se iba a dar el plazo para que ponga la renuncia el expresidente, inclusive para poder ir adecuando, diría yo, una situación de salida frente a un problema que genera, de todas maneras, que genera el que se produzca una renuncia o lo que se produjo una destitución. Ahora, José Serrano se manifiesta de que lo que aconteció con él es inconstitucional. ¿En base a qué? Bueno, vamos por partes. Entonces, en esas circunstancias, hasta el día miércoles que yo salgo del país, no estaba decidido el día, ¿no? Pero de todas maneras, como la ley nos da la posibilidad inclusive de prever ante la ausencia el reemplazo con el alterno, yo procedí el día miércoles, jueves, viernes, el sábado, el domingo, inclusive este lunes, estaba previsto que asista mi alterno, que es el abogado José Moncayo, que la ciudadanía le conoce, es mi alterno, por lo tanto estaba solventado. ¿A qué fui yo a México? No es que me escondí, yo generalmente, a veces hasta me cuesta, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero yo tengo mi reflexión, tengo mi criterio, lo expreso públicamente y actúo. Yo no asisto a una sesión de la Asamblea simplemente a dar un voto. Yo tengo mis planteamientos. Entonces, de ninguna manera se puede aceptar, ¿no?, de que no fui porque no quise o alguien o trataba de tapar. Yo no trato. Correcto. Entonces, había una causa, digamos, de su ausencia. Estuvo en México. En un seminario en representación, precisamente exponiendo la situación política de mi país. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, exponiendo inclusive cuál ha sido la posición de un gobierno liderado por Lenín Moreno, que en el espectro internacional se posiciona distorsionadamente por sectores interesados justamente en tergiversar y manipular una realidad. Esa era mi función. Tengo yo las pruebas, precisamente se daba aquí las comparecencias, yo estaba exponiendo en la Ciudad de México. ¿Cómo se le ve a Lenín Moreno en el ámbito internacional? A ver, este seminario era de partidos de izquierda de Latinoamérica y del mundo. Y en el ámbito internacional, yo tuve inclusive, hubo una delegación de aquí del Ecuador que posicionó como que había traicionado al expresidente, había traicionado al pueblo ecuatoriano, había traicionado el proyecto político y era el presidente de la derecha en este país. ¿Quién dijo eso? Bueno, sectores que representan precisamente a los excompañeros de Lenín Moreno. ¿Usted los conoce? ¿Quiénes estuvieron? Bueno, sí, sí estuvieron, si quiere, yo le digo los nombres. Pero por supuesto. Estuvo Orlando Pérez, estuvo Carol Murillo y estuvo Amaury Chamorro, quien fue el que hizo esta exposición. Y obviamente yo tenía en cambio la responsabilidad
de dar, o sea, una apreciación que lo que significó, por ejemplo, la consulta popular, de lo que ha significado, por ejemplo, las medidas económicas que el gobierno ha dado y que en ningún momento ha perjudicado los intereses de la mayoría, la continuidad de algunos programas sociales, pero también dije de las dificultades políticas y de las dificultades económicas que tiene el país, ¿no? Entonces, en ese contexto es en donde realmente se ubica y se representa a un país. Lo que pasó el viernes entonces era un tema que estaba Si me totalmente permite, antes decidido. de llegar a esto, ¿hay distorsión entonces de la imagen de Lenín Moreno afuera? Bueno, hay distorsión a punto inclusive de que se solicitó en esa instancia un veto en contra de Lenín Moreno. Entonces hay que guardar también preocupación por este campo que se llama el campo, el frente externo, Claro. que hoy más que nunca incide en nuestra política interna. Entonces sí, yo he tenido, o sea, esa oportunidad, no de representarle a Lenín Moreno, sí, o sea, de representar a la izquierda ecuatoriana, que apoyamos a Lenín Moreno en una posición de firmeza, de claridad, no de defender a una persona, sino de defender verdades en este país y decir, o sea, y coincidir con la mayoría de organizaciones que estuvimos en ese evento, en que la corrupción en todos nuestros procesos progresistas, alternativos en América Latina, es un problema que se tiene que enfrentar. Por supuesto que sí. Ahora, Silvia, hay una circunstancia también. Usted habla del frente externo. ¿María Fernanda Espinosa debe dejar la Cancillería? Bueno, mire, ¿por qué? Frente a lo que usted manifiesta, de que hay ese peligro de que se le puede deslegitimar esa imagen que tiene el presidente de la República. No, por el contrario, yo creo que María Fernanda Espinosa no es la canciller de María Fernanda Espinosa, no es canciller de ella misma, ella es canciller de este país, representa al gobierno y por lo tanto lo que actúa y lo actuado por María Fernanda es realmente el criterio del gobierno del presidente. Entonces porque yo no veo... es el que maneja el frente así externo, es, yo no veo, la canciller. No veo por qué tiene que desdoblarse, ¿no? Una cosa es el gobierno y otra cosa es la... No, esa es la política. Por ejemplo, respecto al caso de Venezuela, hemos sido firmes, nuestra Constitución lo dice en qué principios debe fundamentarse la política exterior y por eso defendemos el hecho de que Venezuela pueda estar en la cumbre de las Américas y en ese espacio discutir. No estamos de acuerdo con en el intervencionismo, pues Patricio, es lo mismo que se interviniera en nuestro país, ¿no? Se bloqueara económicamente a nuestro país. O sea, también tendríamos que demandar el apoyo, no al intervencionismo, hemos dicho. O sea, esto no solamente en el caso de Venezuela, contra cualquier país. Esa posición nosotros suya mandamos... implícitamente significa un apoyo a Nicolás Maduro. No, de ninguna manera. Él es el presidente de Venezuela. Eso que quede claro. Pero una cosa es el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. ¿Sabe quién sufre? El pueblo venezolano está saliendo en grandes cantidades de Venezuela. Y eso es un problema que que nadie lo puede tapar. Exacto. Por lo mismo, hay ¿Cómo problema. respaldamos eso? Hay problema. Pero nosotros no le podemos decir, ¿no es cierto? Mire, ni a Nicolás Maduro que haga eso, ni Nicolás Maduro decirnos a nosotros que haga lo otro. ¿Entiende? Pero sí tenemos que defender que un bloqueo económico va a sufrir las consecuencias, a más de los problemas que ahora tiene Venezuela, la mayoría del pueblo ecuatoriano. No Nicolás Maduro a lo mejor, no, a lo mejor no sea él quien sufre esas consecuencias. ¿Pero cuál sería la alternativa? Pero sí el pueblo ¿Que ecuatoriano. renuncie? Bueno, eso a su no, criterio, con su visión mire, política. eso no podemos frente a decirlo, una realidad eso que no es podemos evidente. decirlo nosotros. Eso no podemos decir. Lo que sí podemos decirlo es de que toda la región, como hemos coincidido, por ejemplo, en la propuesta para América, de que no es la vía de la violencia el mejor mecanismo. Recordemos que Latinoamérica está inclusive consensuado en un momento como la zona, la región de la paz. Se decía, ¿no es cierto?, que Colombia, el último conflicto armado en Colombia, era el último rezago de violencia en Latinoamérica. No creemos que sea justo de que se vuelva a eso.
Entonces, lo que Lenin Moreno ha hecho en nuestro país, por ejemplo, es una referencia. Como una persona que convoca el diálogo, que propone una consulta popular que da cuenta de recoger las propuestas de la gente, ¿no? Puede ir y tener otra opinión afuera. No, tiene que seguir convocando al diálogo, que los problemas de ese país puedan ser dialogados y encontrar alternativas. Eso no quiere decir que el presidente se haya pronunciado ni apoyo a gobierno, ni apoyo a medidas, ni a su política económica. De ninguna manera, que quede muy claro. Correcto. La línea es respetar la Constitución, porque hay que leer, la Constitución dice eso. La Constitución dice eso, ¿no? Nosotros no intromisión, defensa de la soberanía, defensa de los derechos humanos, cultura de paz, multilateralismo, son los principios de la política exterior. Silvia, volvamos al tema de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con José Moncayo? Porque en el momento de la votación él no estuvo. ¿Cómo usted interpreta la actuación de su suplente? A ver, mire, estar en México no implica estar ajeno a los problemas. Yo estaba pendiente de las exposiciones que hacían estas dos autoridades, que a propósito, ¿no? Hay muchas dudas que hay que seguir, ¿no es cierto?, buscando las respuestas, porque al igual que el pueblo ecuatoriano, nosotros también somos ese canal que tenemos que pedir explicaciones sobre algunos temas, porque lo que se hizo simplemente es exponer, se escuchó. Recién empieza el análisis del contenido de estas preguntas, otros temas que también surgieron en las exposiciones, se va a iniciar un juicio político en donde tenemos oportunidad otra vez de pedir las pruebas, los documentos. En definitiva, yo creo que seguí, escuché y hay mucho por responder aún, pero también seguí la votación y obviamente en el dibujo de la votación mi curul no se prendía y fue también mi preocupación, ¿no? Y de hecho, Pepe Moncayo no estuvo ahí porque a decir de los compañeros inclusive del bloque de Alianza País, ese mismo momento fueron llamados a una sesión con el ministro Carabajal para prever de que en caso que se dé la votación y enseguida se nombre, estaban discutiendo la persona que representaría el bloque, ¿no? En esas circunstancias entiendo yo que fue, o no sé si la decisión o el tiempo no les permitió bajar a la votación. Porque no es solamente José Moncayo, son 31 asambleístas del bloque de Alianza País. Y no es que este bloque no haya estado respaldando la posición que tenía Lenin Moreno. Hoy se ha decidido el hacer una rueda de prensa y ratificar el apoyo a la propuesta de Lenin Moreno, como también ratificar el apoyo a esta precandidatura de Elizabeth Cabezas para que nos represente. Después de todo, este bloque, Alianza País, y quienes apoyamos, es la mayoría en la Asamblea. Patricio, nadie tiene la capacidad de decir este es el presidente o la presidenta. Claro. Ni el ex bloque Alianza País, ni el actual bloque Alianza País y aliados, ni las oposiciones de minoría ni de mayoría, nadie tiene los votos. En la Asamblea Nacional, a sentarse a dialogar, no a repartirse, como se ha dicho, no, sí a dialogar para cumplirle a la gente lo que está esperando. ¿Se volvieron vigentes las mayorías móviles? Bueno, mayorías móviles podría decirse en el sentido de agrupar, pero yo sí creo, mi apreciación personal, militante del Partido Socialista, asambleísta en la provincia de Imbabura, debemos construir una mayoría mucho más estable. Al menos propondría de que el bloque de Alianza País, más aliados, más el bloque de integración nacional, en donde está Izquierda Democrática, en donde está Pachacuti, en donde están algunos independientes, o sea, se pueda constituir una mayoría medianamente estable, porque esto de la negociación de ley por ley o tras ley, o de juicio político o cualquier resolución o votación, lo que le da es inestabilidad. Hay que, de cara al país, con transparencia, decir, esta es la posibilidad. Y no hay que descartar también a los ex-AP, ¿no? Yo creo que una agenda legislativa en la que coincidamos todos, ¿no? O sea, puede provocar una mayoría estable, pero hay que tener una base.
no puede decir AP oficialismo de que somos más que los otros, pero no somos mayoría. Correcto. Y los otros, ¿no es cierto?, dicen, nosotros somos ex AP, por lo tanto, quien quiera votar en contra del gobierno, aquí estamos. Esa inestabilidad es lo que asquea al país y desdice mucho de la política. Usted lo ha dicho. Tenemos que recuperar la confianza de la gente. Usted lo ha dicho, Silvia, porque de alguna manera ese término de asquea al país un poco como que va subiendo como espuma. Ahora quiero terminar con una situación que me parece muy importante desde su punto de vista. Los juicios políticos anunciados para Carlos Ochoa y para Carlos Vaca Mancheno, que están en la mesa de la discusión. ¿Hay causales para ello? ¿El procedimiento que se ha llevado adelante, por ejemplo, con la destitución de Carlos Ochoa, está bien? ¿Usted considera que esta Consejo Transitorio está cumpliendo a cabalidad con esa disposición? Bueno, el Consejo Transitorio, la Asamblea lo decidió, una propuesta de Lenín Moreno por el mandato del pueblo ecuatoriano, tiene clarísimas sus funciones y que es evaluar a los organismos de control. Mire, Evaluar, sí, y de ser necesario declarar cesado en sus funciones o adelantar el tiempo de culminación de su periodo. Eso dice el mandato. eso clarito. ha ocurrido. Entonces, Con en Carlos Ochoa. esas circunstancias habría que pedirle al Consejo de Participación Ciudadana transitorio decir cuál es su evaluación. Exactamente. ¿No? ¿Cuál es su evaluación? Y si es que hay ese cese de funciones de acuerdo a la evaluación. Porque lo que nosotros conocemos y lo que se ha hecho público es de que se ha aceptado el informe de la Contraloría y por lo tanto se ha cesado en las funciones. Eso responderá esa función del Estado. Recordemos que esa es la función de transparencia. Y si tenemos independencia de poderes, ellos sabrán, pero ellos también tienen que cumplir la Constitución, la ley y el mandato. Claro. A lo que a nosotros nos corresponde, la Asamblea Nacional inició un juicio político en contra del superintendente de comunicación. La Comisión de Fiscalización lo tramitó y existe un informe de que se inicie el juicio político en el Pleno. Eso va a suceder esta semana, pero nosotros no podemos limitarle solamente a la censura, porque el Consejo Transitorio ya lo cesó, no. Nosotros, nuestra responsabilidad política es y tiene el alcance de destituirlo, de censurarlo y de destituirlo. Porque si nos quedamos solamente en la censura, mucho me temo que después sea muy discutible lo que está haciendo el Consejo de Transición. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que se viene para Carlos Ochoa es una censura y una destitución. Correcto. Política, mire, una censura política que produce una destitución. Por supuesto que sí. Lo otro, lo de la Contraloría, es una resolución administrativa, ¿no? Que no tiene que ver inclusive con el juicio político, porque esa resolución administrativa era cuando él no era funcionario público, era empleado privado de Gamma Visión. Claro. Entonces son dos cosas diferentes. Y los recursos eran no hay de que una perder, empresa privada. Y los recursos no ingresaban al presupuesto del Estado, ni del presupuesto del Estado salía un solo dólar. Entonces son situaciones diversas. Pero en la política muchas veces se mezcla lo uno, se mezcla lo otro. Por ejemplo, se dice juicio político al fiscal, resolución 103 votos. Todo el mundo dice, ¿cuándo es el juicio? Claro. El juicio no ha empezado siquiera porque tienen que presentar causales a las que yo me refiero también. Pruebas, proceso de sustanciación y ahí recién inicia el juicio político. Hasta ahora ni siquiera está presentado. Entonces, mire, el viernes simplemente lo que se hizo es votar sobre algo que ya estaba decidido y que obviamente en esas circunstancias respetamos como los que más somos compañeros. Esto es difícil, Patricio. Un rato ser compañeros, estar en la misma mesa, otro rato estar en otras circunstancias. Yo digo, éramos 74 asambleístas, éramos mayoría. El pueblo ecuatoriano y en esta provincia nos eligió, por ejemplo, en la alianza 35-17 a 3 asambleístas. ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, esas son las circunstancias y eso no es fácil, eso es sensible. ¿No? Pero en esas circunstancias es la política y frente a eso hay que poner los intereses del país. La gente está esperando
Ahora estamos fiscalizando en el otro extremo. Antes se decía que no se fiscalizaba. Ahora estamos todos los días de fiscalización y las leyes que den respuesta a los problemas del país, de la desocupación, de la falta de trabajo, de acceso a las universidades, están pendientes. Están pendientes. Mire, la ley de educación está lista para ser tratada ya en la comisión. Sin embargo, tenemos problemas de gobernabilidad. Ahora, Silvia, ¿para cuándo la comisión AMPETRA, que usted la preside, convocará ya o analizará la actuación del exministro Espinosa? Está listo el informe, Pero solamente tiene que votarse. Ya. Y hay que buscar, ¿no es cierto?, en este momento que los consensos y que vayan los asambleístas a las comisiones. Estamos en ese momento. O sea, los informes están listos. Ya aprobamos un informe sobre los casos. Están identificados los problemas, las negligencias, las responsabilidades. Ya. Está el informe listo respecto de la actuación de los ministros, de los exministros y del actual inclusive. Está listo. Esperemos que esta semana, de los 9 que somos, asistan 5. Y con los 5 decir eso es mayoría y demos paso. Pero aquí no se trata de negligencia, no se ha trabajado hasta ahí. El problema es político. Usted tiene que armar primero un consenso, encontrar la voluntad política inclusive de asistir, porque cuando son comisiones especiales, sucede que van cuando quieren. Ese es el problema. Entonces sí, En hay ese marco de problemas cosas, y hay que volver a los equilibrios, al diálogo y a buscar realmente una agenda de cara a la gente. Aquí en la Asamblea hay que dialogar con todos. Hay que dialogar con todos. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? Pero esas condiciones del diálogo, Patricio, tienen que ser los intereses de la gente. Pero por nada supuesto, más. y del país, ¿no? Y del país. Definitivamente. Aquí nadie tiene que aferrarse a puestos, ni presidentes, ni vicepresidentes, no. En cualquier puesto, el que es. El que trabaja, trabaja. El que propone, propone. El que tiene criterio, tiene criterio. Y el que tiene que irse, tiene que irse. Y el que tiene que irse, tiene que irse. En ese marco de cosas, Así ¿la es. Asamblea Nacional le queda debiendo al país, Silvia? Sí, está el 9 meses, pero más que decirle que le queda viendo, yo pienso que todavía tiene tiempo de reivindicarnos. Entonces, trabajemos. A trabajar. A trabajar. Muchísimas gracias a la asambleísta de Imbabura, Silvia Salgado, en esta comparecencia, en este día lunes aquí en el Norte TV, hablando sobre temas que son de mucha importancia política nacional también y sobre todo de la actuación de la propia Asamblea y del gobierno ecuatoriano. El país está de por medio, lo ha dicho Silvia Salgado, más allá de las coyunturas político-partidistas. Gracias por su presencia a la asambleísta acá en la provincia de Imbabura.